Día 29. Ya estamos casi. Pa, 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 pa. Ay, pequeña. No tengo de otra cosa. Ay, que me miras con una cara de sueño, tú. Pero es que te tengo que parar, tú, porque si no... Ay, cosita. Me he olvidado ahí, discúlpame. Es que así pasa, mira. Es que así pasa. No, cosas que no. Mira. Déjalo acá. Miau. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran? A ver, ¿quién ya llegó? A ver. Hermano Dani, Rey David dice ahí, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? MP, buenos días. Hermano Edgar, buenos días. Luis Nájera, bendecido día, buen día. Isamín, Hortensia, Nancy, hermana. Romer, buenos días. Nerujaku, Nefertari, Vale, buenos días. La gracia de Cristo sea con ustedes. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Quién me falta? Nancy, Laura, buenos días. Hermano Edgar, Saúl Casta. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Sí, me imaginé que era usted, hermano. Le reconozco por la foto también. Rubs, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un gusto verlos por acá. Me falta aquí, ¿cómo se llama? Chicken. Me falta la hermana Chicken también, que siempre anda por acá. Buenos días a todos los demás que van entrando, que tampoco los llegué a ver o no han saludado. Un gusto verlos por acá, espero que estén bien. Soy Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto verte por acá. Me alegra que ya tengas la oportunidad de estar por aquí. ¿Quién me falta? Harisu, buenos días. ¿Quién más? Creo que nada más. Hola, ayer. ¿Qué? ¿Ayer qué? ¿Qué pasó? Buen día. Ahora que recuerdo, dejé aquí papa y tomate, sí. Ya no le pude ver el directo completo. Ya está subido, por cierto, tanto el de ayer como el de antier. No los he editado, que esto es algo que me gustaría preguntarles a ustedes. Generalmente yo les recorto toda esta parte inicial yo la recorto. No veo mal seguir recortando esa parte. Sin embargo, la parte final también yo siempre la recorto. Siempre termino quitando la zona donde estamos haciendo las preguntas. Primero que nada por respeto, pero en realidad no salen las preguntas. Así que técnicamente no hay posibilidades de que se pueda ver. Porque a mí, por ejemplo, me pasa de que llega una persona y me dice, oye, ¿qué pasa? Pasa que en mi matrimonio está pasando esto y aquello. Entonces yo por respeto trato de que esos comentarios no queden grabados en YouTube. Ahora bien, no se ven los comentarios, entonces aunque lo pregunte a alguien, en teoría no se llega a ver. Ahora, también no me gusta mucho dejarlo porque muchas veces nos desviamos exageradamente demasiado del tema. Estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, entonces generalmente no me gusta mucho dejar las últimas partes, que es donde ya me empiezan a hacer las preguntas, las dudas, las cuestiones. Pero díganme ustedes qué les parece que las dejemos, que realmente dejemos esas partes de ¿cómo se dice? Sí, donde están las dudas, donde están las preguntas, donde damos aclaraciones. Si les parece bien que las dejemos, yo más que nada por no desviarme de los temas principales, es que lo quito.
pero también entiendo que muchas veces de ahí sacamos enseñanzas que también son importantes. Entonces, ahí está la pregunta principalmente. Hola, buenos días, buenos días. Ok, muchas gracias. Me alegra saberlo, Sofi, que andas ahí. Éxito en tu trabajo, Dios esté contigo. Y sí, no te preocupes, igual como te digo, se está subiendo los videos diariamente, así que hoy también este devocional se va a subir hoy también, sin ningún tipo de problema. Así que no se preocupen. Lo voy a poner aquí porque ya así cuando lo vaya a acomodar ya puedo saber más o menos por si llego a cortar el tema. Como decía, es eso principalmente. Oigan, muchachos, me alegra que estén por acá. Les voy a pedir que compartan hoy el directo, porque hoy estamos hablando de algo muy interesante. ¿Se acuerdan que yo les había hablado sobre el tema del final de los tiempos y de cómo funciona lo del arrebatamiento y todo esto, ¿no? Que yo les había expresado sobre que la escritura, al menos en la escritura, se ve mucho sobre el tema de que el arrebatamiento va antes de la venida de Cristo, y la venida de Cristo y el arrebatamiento son un solo suceso, según la misma palabra de Dios, y cómo de alguna manera se había conseguido que por, no sé, ideas, pensamientos, la gente se inventara toda una idea diferente a lo que dice en la escritura sobre el orden del fin. Bueno, hoy vamos a ver sobre ese tema, y gracias a Dios estuve investigando, así que ya tengo un orden de acontecimientos que les puedo dar. Gracias. Ahí me andan diciendo salud. En otras palabras, lo dividí en tres. Y todo esto va a estar basado en la escritura. Yo no voy a sacar ningún invento, idea o pensamiento mío. Antes es un análisis bíblico en donde yo lo divido en tres. Primero, principio de dolores, que es el comienzo de todo, ¿no? En donde empiezan todos los detalles, todos los problemas, todas las situaciones. Luego estaría la gran tribulación, que es otro gran suceso. Y de ahí vendría lo que viene siendo el advenimiento, o sea, la segunda venida de Cristo, y el arrebatamiento. ¿Y por qué es que la palabra de Dios siempre los menciona como un solo suceso? Y que conste que esto es un análisis hecho de dos maneras. Una, según lo que yo entiendo. Dos, lo que el mismo, lo que entiendo generalmente es porque Dios me lo ha revelado de esta manera. Sin embargo, también lo he querido corroborar con una fuente iba a decir no objetiva, pero sería una fuente objetiva que no llegase a meter ideologías dentro de su análisis. Y eso, buenas hermana Chicken, buenas hermana. Entonces decía, lo llegué a analizar en inteligencia artificial. Le pedí que específicamente los textos que yo le iba a poner me los analizase para ver un orden de acontecimientos para el final de los tiempos, ¿no? Y me dio exactamente el mismo orden al que yo había llegado, el cual es el que vamos a estar viendo hoy. Así que pongan mucha atención lo que vamos a ver hoy, porque es un análisis sobre eso, sobre qué orden van a tener las cosas, y sobre el arrebatamiento post y pre-tribulación, que principalmente se enfoca en los textos que expresan un tiempo claro de las cosas. Ok, miren, vamos a verlo para que me entiendan, ¿no? Principalmente, hoy vamos a hablar sobre ese tema. Si alguien traía dudas sobre cómo va a estar esa cuestión, pues podemos enviarle este directo, porque justamente vamos a estar hablando de ese tema. Perdón. Ahí está. Entonces, hermanos míos, podemos comenzar ahora sí. Mel, un gusto verte, me alegra verte por acá. Podemos comenzar ahora sí lo que viene siendo el devocional del día de hoy, el cual se va a encontrar en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12. ¿Okay? Gracias por compartir, Romer. Va a ser desde el capítulo 2, versículo 1,
hasta el 12. Euse, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, me alegra mucho verla por aquí. Muy bien, vamos a empezar con lo que viene siendo la oración, para poder comenzar ahora sí con lo que viene siendo el devocional. Como decía, hoy vamos a estar tocando principalmente el tema sobre el orden de los acontecimientos del fin, y es un tema bastante interesante porque es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que la Escritura dice y no lo que nos han dicho, porque cuando nosotros nos concentramos en lo que nos han dicho, vamos a quedarnos con ideas que otras personas sacaron y no lo que Dios está tratando de expresarnos. Entonces, de manera objetiva, no metiendo ideologías, no metiendo mis pensamientos, vamos a analizar lo que vienen siendo estos textos y también vamos a sacar una conclusión sobre esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque este capítulo de hoy tiene demasiado que ver. Es más, vamos a leer todo el texto de hoy y luego de eso vamos a ir analizando los versículos que yo les digo, ¿ok? Mándame mensaje por privado. Recuerden que las oraciones al privado, porque así yo tengo la oportunidad justamente de guardar esa oración y poder ponerla en oración principalmente. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y comenzamos con lo que viene siendo la lectura. Padre Celestial, Señor bendito, Dios Todopoderoso, estamos aquí hoy reunidos en tu nombre, agradeciéndote primeramente por esta oportunidad, agradeciéndote por tu palabra. Señor, que el pan nuestro de cada día no falte, y eso incluye el pan espiritual, Señor, esa palabra que tú nos expresas cada mañana, por la cual nos sigues dirigiendo y perfeccionando en el camino de la verdad. Te suplicamos, Señor, que tú seas hoy con nuestro entendimiento y con nuestro corazón. No nos dejes endurecernos en nuestro propio razonamiento, sino más bien recibir la palabra que tú tienes para con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, hermanos. Hermanos míos, esto está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Hoy, a diferencia de otros días, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer todos los versículos del 1 al 12 y luego de eso vamos a empezar a analizar principalmente el tema principal por el que se está hablando, ¿ok? Entonces, aunque sí voy a hacer algunos comentarios, como tal no nos vamos a meter en un tema, sino hasta el finalizar, ¿ok? Vamos a leer. Como dije, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 12. Dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, primero que nada, miren, pongan mucha atención a este texto. Pero con respecto a ¿qué? A la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y fíjense por qué digo que es importante remarcar esto. Porque en primer lugar está diciendo que la venida del Señor y nuestra reunión con Él es un suceso que por lo menos está entrelazado. Porque es lo que estás haciendo. Dice, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, o sea, está metiéndolo en un solo lugar en cuanto al tema de la explicación. Y esto es importante por lo que vamos a ir viendo más adelante. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense cómo nosotros tenemos luego la idea de que debemos, como que siempre la gente anda anunciando, no, Dios está cerca, el Señor está cerca. Y es verdad, el Señor viene y no tarda. Y no sabemos bien la fecha ni el tiempo, pero sabemos que vendrá como ladrón en la noche. O sea, no tendremos oportunidad de darnos cuenta, sino hasta que Él ya haya hecho su obra. Entonces en ese momento lo entenderemos. Sin embargo, el Señor sí dice que va a haber señales del fin, que va a haber marcas que determinen que estamos cerca de ese tiempo, que ya deberíamos estar atentos sobre ello. Entonces, no deben dejarse mover por las ideas de la gente que te dice, es que viene el Señor, ya es en esta generación, ya es en este año, porque no es verdad. Muchas sectas han salido justamente de esta idea, de que viene el tiempo del fin, de que somos los últimos tiempos, de que esto y aquello, y resulta ser que muchas veces estas personas simplemente hablan por las ideas que ellos mismos tienen de lo que desean. De tal manera que se provocan y se crean esas sectas
alejadas de la verdad, donde interpretan a su manera lo que vienen siendo los tiempos del fin y tratan de encajarlo con lo que al día de hoy sucede. Y de tal manera son que cuando pasan las generaciones y resulta ser que nada de esto era verdad, como al hombre, al ser humano, no le gusta tener que aceptar sus errores, lo único que hacen es modificar la premisa que se tenía para que se maneje hacia tiempos futuros. Les doy una idea y un ejemplo, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque sé que hay algunas ideologías que han nacido de esto, pero hubo un hombre, no recuerdo el nombre, que decía que en el año 1844 iba a venir el Señor, o que por lo menos algo iba a suceder. Este hombre expresaba esto a sus alumnos, a la gente que le creía y a la gente que lo seguía. Decía que él llevaba años de su vida, toda su vida, investigando sobre el tiempo del fin y sobre las profecías. Por ejemplo, la de Daniel es la principal, que llegó a estar estudiando, y que según sus cálculos, creo que el 6 de octubre de 1844 iba a acontecer algo, iba a suceder algo. Pero, creo que primero dio una fecha diferente en el año 1844, no sucedió, y entonces él dice, ¿saben qué? Me equivoqué, hice mal mis cálculos, esta es la fecha, 6 de octubre de 1844. Pues mucha de la gente pensaba, porque él también tenía esa idea, de que era la venida del Señor. Y también mucha gente empezó a vender sus cosas, empezó a regalar sus cosas, y resulta ser que cuando llegamos a esta fecha, 1844, no pasó nada. No pasó nada. Porque ellos esperaban que ese fuera el tiempo del arrebatamiento, o de la venida del Señor, o incluso del final de los tiempos. ¿Y qué pasa? Que no sucede nada. Y este hombre, en vez de aceptar su error y decir, ¿saben qué? Algo no cuadra, yo creo que me equivoqué, creo que malinterpreté las escrituras, lo que dice, ¿saben qué? Es que no pasó aquí. No era de que las cosas pasaran aquí en la tierra. Es que allá en el cielo, donde ustedes no pueden confirmar que esto sea verdad, ha acontecido algo. Y el dicho de esta persona, o la afirmación de esta persona, era que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, expresando que llevaba 1844 años, menos en realidad, serían 1810 años más o menos, que Jesús llevaba ¿en qué? En el lugar santo, que no había pasado al lugar santísimo, y de esa manera mancillando la verdad de la Escritura, la cual expresa que Jesús entró hace más de 1900 años en el lugar santo, en el lugar santísimo, de una vez y para siempre. Y eso está escrito en Hebreos capítulo, no me acuerdo si es el 11 o el 4, creo que es el 4:11, algo así, que expresa justamente esa afirmación de que Jesús entró al lugar santísimo del cielo para ministrar a sus santos de una vez y para siempre. O sea, es un hecho irrepetible. Bueno, pues esta persona, por no aceptar su error y sus malos cálculos y su mala interpretación sobre el tema de las profecías, dijo que al final de cuentas allá en el cielo Jesús había entrado del lugar santo al lugar santísimo, y muchas personas creen exactamente la misma afirmación, entrando justamente en el error de contradecir la verdad que ya estaba escrita, solamente para no aceptar su error. Entonces, no se crean esas ideas, porque siempre vienen con error. Esa idea de que no, es que sabemos que el tiempo del Señor está pronto, está cercano, está en estas fechas. Claro, el Señor viene, y viene pronto, y más incluso en tu propia vida, porque no sabemos si el día de mañana tú vas a llegar a ver el final de los tiempos, pero el final de tus tiempos, eso es seguro que lo vas a ver. Ahora bien, que esto sea verdad no cambia el hecho de que no podemos dejarnos llevar por ideas como estas, donde terminamos modificando la verdad por creerle a estas personas, porque vuelvo a lo mismo. Esto es algo que yo he hablado con personas que tienen esta creencia, pastores, refiriéndome a personas que tienen conocimiento sobre esto, y no pueden reconciliar esta idea porque simple y sencillamente tienen que negar todo lo que estas personas ya les enseñaron. Y negar todo eso que ya les enseñaron es simplemente aceptar que estuvieron equivocados tanto tiempo. Y es algo que desafortunadamente al hombre le cuesta exageradamente demasiado hacer. Pero sí,
Si la Escritura dice que Jesús entró en el lugar santísimo desde hace muchos años y de una vez y para siempre, que quiere decir que no se volverá a repetir, esa es la verdad. Y punto. Y punto. Entonces, toda otra persona que llegue a decir algo contrario a la palabra de la verdad, sea anatema. ¿Por qué? Porque como está escrito, todo aquel que les traiga otro evangelio, otra doctrina, otra enseñanza, sea anatema, sea ángel, sea hombre, sea profeta, sea quien sea anatema. Y anatema quiere decir maldito. ¿Ok? Entonces, también tengamos en conciencia que si yo llego, por ejemplo, a decir, es que el Señor Jesús ha venido en carne 2 veces, cuando la Escritura dice que vino en carne una vez, y esa vez murió por nosotros, resucitó, y no ha vuelto en carne otra vez a la tierra, es más, no volverá ni siquiera de esa manera, sino que ahora vendrá en la gloria de Dios, yo soy mentiroso. ¿Por qué? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, no importa qué tanta verdad crea una persona decir, si va en contra de la realidad escrita, incluso de la realidad del Espíritu que nos revela, entonces sea considerado mentiroso, porque no podemos ir en contra de la verdad, solamente a favor de la verdad. Entonces, vuelvo a lo mismo, muchas personas han entrado en el error justamente por estas creencias que son contrarias a la Escritura. Son contrarias a la Escritura, y al ser contrarias a la Escritura, pues obviamente no encuentran reconciliación con el Evangelio y la verdad. Ahora bien, por eso mismo Pablo les dice, no os dejéis mover fácilmente, porque estas personas se dejaron mover fácilmente, y eso provocó que justamente después de eso se endurecieran en sus razonamientos, de tal manera que no pudieron volver a la verdad y aceptar un error, sino que crearon sectas justamente de esas creencias. Y dice, versículo 3, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, hay un aviso. Cuando el aviso esté hecho, entonces sí podemos decir con seguridad, viene el tiempo del fin. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al que conocemos generalmente como el anticristo. Y ahora bien, estuve investigando un poquito sobre cuál es la apostasía. No hay una afirmación clara, no al menos en la Escritura, por tanto muchos han sacado sus conclusiones. Muchos dicen que la apostasía ya se cumplió desde hace tiempo, cuando se destruyó el templo de Israel, cuando no sé quién terminó sacrificando, creo que un cerdo en el altar y haciendo algo para el dios Zeus en el templo de Dios, algo así mencionó, y que ya se había cumplido la apostasía, algunos decían. Otros dicen que la apostasía a la que se refiere tanto Jesús como Daniel son un suceso que va a acontecer a tiempo futuro, dado por el anticristo. Cuando el anticristo mismo se llame a sí mismo Dios y se siente en el trono de Dios como si fuera Dios, entonces se cumpliría la apostasía. Otros dicen que sería el mancillamiento de la iglesia de Dios, cuando la iglesia de Dios se desviará de la verdad, alejándose correctamente de lo que es santo, haciendo que justamente la iglesia de Dios sea mancillada y entonces entre la apostasía. Todo esto son al final de cuentas creencias y cuestiones que no vamos a entender hasta el día que acontezca, porque cuando acontezca veremos la apostasía y entenderemos que eso es de lo que se refería Jesús. Entonces hasta entonces no se dejen mover, porque si la apostasía aún no sucede, quiere decir que el tiempo del fin aún no está anunciado como pronto a venir, o al menos no todavía. Ahora bien, dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y esto quiero remarcarlo. ¿Por qué? Porque está diciendo que al día de hoy, incluso en aquel tiempo, ya de por sí el maligno ya tenía su movimiento, su acción para que todo esto aconteciese. De tal manera que se han podrido muchas de las ideas
que eran correctas en aquel tiempo. O sea, cosas que eran consideradas como buenas, al día de hoy son señaladas como malas. Y eso es algo que viene desde hace mucho tiempo, incluso metiéndose en el gobierno, quitando a Dios de ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que hemos provocado? Justamente que cada día estemos más cercanos a esto. Pero, que dice, aunque ya está en movimiento el ministerio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. También investigando un poquito sobre este tema, dice que algunos piensan que es el Espíritu Santo, el cual provoca que el anticristo no pueda ser revelado incluso al día de hoy. Otros expresan que puede ser el gobierno, o sea, los gobiernos, el hecho de que todavía haya un término moderador de, por ejemplo, de la democracia, de liderazgo, de la moralidad, es lo que hace que todavía no sea quitado y no pueda revelarse justamente el hijo de maldad. Otros teorizan otras cosas. La realidad es que por el momento no hay una seguridad de qué se refiere Pablo o a quién se refiere que todavía no es quitado. Otros piensan que es simplemente la soberanía de Dios, que a su tiempo Él hará revelarse al hijo de maldad, pero por el momento no lo sabemos, ¿ok? Siguiente versículo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Antes de seguir avanzando, me gustaría decirles una cosa. Hermanos, si hay algo más sabio que el conocimiento, es aceptar cuando uno no tiene conocimiento de algo. O sea, si hay algo que es sabio realmente, es reconocer que no sabemos ciertas cosas y que no las vamos a saber. Aunque queramos, no las vamos a entender, no las vamos a poder discernir, porque no está hecho para que justamente lo entendamos. Cuando nosotros logramos comprender eso y aceptar eso, nos vemos en la posibilidad justamente de andar sabiamente. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado sobre la apostasía, sobre aquel que detiene al hijo de iniquidad, no lo tenemos en conciencia, no lo sabemos, y sacar una conclusión ahorita sería precipitado, incluso hasta cierto punto sería un absurdo, porque no tenemos cómo confirmarlo firmemente. No tiene sentido tratar de llegar a una conclusión. Se pueden sacar ideas, se pueden sacar conclusiones temporales, pero no se puede afirmar algo porque el mismo Señor no nos ha dejado un escrito donde nos exprese con seguridad qué es eso a lo que se refiere. Por tanto, nosotros como hijos sabios no saquemos conclusiones ni le creamos a nadie que afirme yo sí sé qué es cuando no tiene pruebas para ello. ¿Okay? Simplemente es eso que quería como dejar mencionado. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que esa es otra. Aquel que vendrá, aquel anticristo que vendrá, que es como lo llegan a mencionar, él vendrá con muchas señales diciéndose a sí mismo como Cristo o como Dios, diciendo que Él es Dios, pero esto es una mentira. ¿Y el cómo lo hará? No lo sabemos. Si vendrá por poder demoníaco, si será gracias a las tecnologías, el chiste y el punto es que hará muchas señales mentirosas, falsas. ¿Para qué? Para que la gente crea en Él. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque ese es otro tema. La iniquidad siempre va a estar ahí. En otras palabras, la iniquidad no tiene relación con la santidad. En estas instancias, cuando una persona se rebela contra Dios y dice ser parte de Dios o Dios en su defecto y hace señales, nunca va a quitar una cosa importante que sí el Señor vino a quitar, y es el pecado. O sea, una persona va a discernir un falso Mesías cuando este Mesías no aboga en contra del pecado y de la maldad a favor de Dios Padre, sino a favor de sí mismo, diciendo que Él es el santo, que Él es el correcto, que Él es tal, y resulta ser
que se revela que él mismo no ha guardado la santidad. Entonces, en estos términos podemos definir a una persona que de por sí no está enseñando según la verdad, que en primer lugar no da gloria a Dios y a Cristo como el Señor, sino más bien a sí mismo como alguien, que yo soy el apóstol, que yo soy el profeta, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Dios que ustedes esperaban, que yo soy tal, y todo ese tipo de mentiras que estas personas dicen, mucha gente se las cree, porque como estamos viciados a justamente creerle a los hombres, pero no a Dios. Como dice el Señor Jesús, ustedes están para dar gloria los unos a los otros, pero no quieren la gloria que viene del Dios único. Entonces, van a poder reconocer fácilmente a un falso profeta porque no dará gloria a Dios, ni tampoco a Cristo, ni dará conciencia a las palabras del Señor y a la de sus apóstoles, sino más bien a sus propias palabras. Dirá, yo dije, yo hice, yo entiendo, yo he aprendido esto. Y en muchas ocasiones se verá en la necesidad de negar cosas que la misma Escritura dice para poder afirmar lo que él quiere afirmar. Dice lo siguiente. Dice, por esto Dios les enviará poder engañoso, o sea, permitirá que sean engañados para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como dije, todas estas falsas, miren, les enseño. Ha habido personas, creo que encontré un pastor que era transgénero y homosexual y no sé qué tanta cosa, y decía, no, es que nosotros sacamos demonios, es que nosotros oramos por los enfermos y sanan. ¿Cómo pueden decir que el Espíritu Santo no está con nosotros? Bueno, porque viene engaño, y ya el ministerio de la iniquidad ya está revelado desde hace tiempo, y el ministerio de la iniquidad no se separa de la iniquidad. Por tanto, aunque haya señales del cielo, señales en la tierra, señales de sanidad y de no sé qué tanta cosa más, al final de cuentas, si la iniquidad sigue dentro de su propia idea, si el pecado sigue siendo algo tolerable dentro de su propia idea, simple y sencillamente no puede venir de Dios. Es así de sencillo. Y ahora sí, es donde empezamos con el análisis bíblico. Acabamos de leer justamente todo lo que viene siendo Pablo exhortando a los tesalonicenses a que no se dejen mover por la idea que se tiene de la verdad, porque no se dejen mover por aquellos que dicen, no, es que en el final de los tiempos va a pasar esto y va a pasar aquello, y es que ya estamos prontos, y es que el próximo año viene, y es que el próximo día viene. Y dice Pablo, no se dejen mover por estas cosas, porque antes se tienen que revelar algunas cosas para que entonces venga el Hijo del Hombre, porque la gente espera que el día de mañana o hoy pueda venir el arrebatamiento y nosotros ser levantados al cielo, cuando la Escritura dice cosas diferentes. Y esto, vuelvo a lo mismo, son ideas que han surgido por pensamientos de personas que de verdad creían tener la verdad, cuando se demuestra que por ir en contra de la Escritura y no tomar en consideración a Dios, erran y hacen a la iglesia errar. ¿Por qué? Porque está esa idea de que el arrebatamiento viene primero y luego de eso la venida de Cristo. Ahora bien, vamos a expresar esto con seguridad si tenemos la Escritura a la mano, y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice sobre este hecho. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3 hasta el 46. Vamos a leer bastante hoy, pero es importante que lo leamos porque hay un orden en los acontecimientos, ¿ok? Hay un orden en los acontecimientos y quien está hablando aquí es Jesús. Y si a alguien no pueden negar su autoridad, es la de Jesús. Dice en Mateo, como dije anteriormente, Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el 46. Pongan mucha atención a toda la lectura, ¿ok? Porque voy a tratar de ir punto por punto. Dice de la siguiente manera: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pues él les hablaba justamente del templo de Dios, de cómo iba a ser destruido. Dice, ¿cómo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense qué es lo primero.
todo lo que viene siendo el principio de las cosas se ve aquí. ¿Cuándo? Cuando vendrán muchas personas a decir, yo soy. En este caso, yo soy el Cristo. En otros casos serán profetas, falsos profetas. Y vendrán a decir justamente que ellos tienen conocimiento de la verdad, mintiendo, de alguna manera engañando al pueblo. Y dice, no os dejéis engañar, que no os engañen. Dice, porque oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y esto lo vemos al día de hoy, cómo se ha levantado Rusia contra Ucrania, cómo se ha levantado Israel contra Hamas, cómo se ha levantado Estados Unidos para decir que también va a entrar en guerra con no sé qué, Alemania, y ha habido una y otra cosa, y ha habido uno y otro problema. Son cosas ya anunciadas desde antes. Y después dice en el siguiente versículo, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces estamos viendo que el principio de dolores es la primera característica que se está mencionando, que está en ese orden. Primero, principio de dolores. Creo que nadie tiene discusión en cuanto a este tema. Y luego dice, estos serán principios de dolores, entonces os entregarán a tribulación. ¿Cuándo? Justamente en ese mismo tiempo de los principios de dolores, cuando estén aconteciendo todas estas cosas. Entonces, principio de dolores y luego tribulación. Que vemos que la gran tribulación está determinada para el creyente antes de cualquier arrebatamiento o idea de desaparición de la iglesia. Dice, aunque entiendo ahora por qué la gente piensa que muchas veces esta es la verdad, porque si dice que hay quien lo detiene, hablando del hijo de maldad, incluso la gente podría pensar que es la iglesia a la que se refiere, siendo arrebatada por Dios. Pero ahorita vamos a ver cómo es que el Señor, por medio de la Escritura, llega a mencionar justamente el arrebatamiento y la venida de Cristo en un solo suceso. ¿Okay? Vamos a ir leyendo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Okay? No solamente falsos cristos, sino también falsos ministros de Dios. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algo que ya está pasando al día de hoy, cómo las familias se dividen, cómo las relaciones ya no duran, cómo el matrimonio ya no quiere ser para siempre, cómo la mujer y el hombre ya no quieren cumplir su labor en cuanto al amor de la verdad. Un segundo. No sé si se alcanza a escuchar, pero ahí está. Cómo el amor de muchos se enfría incluso para con Dios. Ya la gente pone en primer lugar su trabajo y no a Dios. Ya la gente pone en primer lugar a su familia y no a Dios. Ya la gente pone en primer lugar a sí mismos y dejan de lado a otros, de tal manera que las madres matan a sus hijos en sus propios vientres. Entonces, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfriará. Y dice, por haberse multiplicado justamente la maldad. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué menciona esto de que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad? Porque cuando nosotros vemos algo que está totalmente sucio, algo un poquito sucio, se ve limpio. ¿Okay? Por eso el amor de muchos se termina enfriando, porque antes había un amor ferviente, un cuidado ferviente por lo que es correcto, de tal manera que, por ejemplo, si salía un hombre o una mujer sin camisa a la calle, era considerado un crimen. ¿Por qué? Porque estás atentando contra el orden público y estás atentando contra la moralidad. Ahora, al día de hoy, se le llama libertad de expresión, el hecho de poder hacer algo que va en contra de la moral, aún afectando a posibles niños, adultos y a jóvenes y adolescentes. Y quien se levante contra esta idea, él es el villano. Entonces, vemos que la maldad se ha multiplicado tanto que ahora un poquito de bien ya es wow, increíble. Un poquito de razón ya es increíble. Entonces, ¿qué pasa con el amor? Cuando antes era considerado que esforzarse por aquellos que amas, que cuidar a aquellos que amas, que darles tiempo a aquellos que amas, que obviamente encargarte y entregar en tu vida tu tiempo y tu esfuerzo por las personas a las que amas, ahora
no es necesario todo eso porque la maldad se ha multiplicado tanto que con solamente poder decirle a una persona que le amas y mantenerte con él en los tiempos de dificultad ya es suficiente, cuando en realidad hay mucho más, pero como ya se ha multiplicado tanto la maldad, para nosotros eso es suficiente. Un poquito de ¿cómo se llama? De ser justo y ya es suficiente para ser llamado santo, cuando en realidad la santidad en Cristo va mucho más allá. Entonces, es normal que nuestros estándares van bajando porque la maldad va subiendo. Y como va subiendo, quitarle un poco de la maldad ya para nosotros es suficiente, cuando en realidad deberíamos llegar incluso más. Temas para otro momento. Dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Hasta entonces. Entonces vemos que primeramente el inicio de dolores, luego de eso viene la tribulación, luego de eso la predicación del evangelio es dada en todo el mundo, y luego de eso el fin. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Dice, ya aquí expresando específicamente sobre el templo de Dios, porque dicho y hecho sucedió, el templo fue destruido y los de Israel tuvieron que huir. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estamos hablando de la gran tribulación, ¿no? Expresando específicamente esto. Dice, entonces, ¿qué vemos? Que la abominación desoladora incluso viene antes de la gran tribulación. Entonces podríamos ordenarlo así: principio de dolores, abominación desoladora, gran tribulación. Y dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ven a lo que se refiere y a lo que yo me refiero cuando les digo que la salvación no se pierde, no porque nosotros no podamos perderla, porque Jesús mismo está afirmando, si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero como Dios no va a permitir que los suyos se pierdan, dice, por causa de los escogidos, esos días serán acortados para que ellos sí sean salvos. Entonces, ahí vemos a lo que yo me refería y a lo que yo expresaba, y lo que expresa la misma escritura de que aunque podríamos perder la salvación, no la vamos a perder. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir, porque no va a dejar que nosotros seamos atribulados, mancillados, lastimados o, ¿cómo se dice?, probados más de lo que realmente podremos soportar. Y dice, entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, lo cual no es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación, fíjense cómo lo dice, atención, inmediatamente después, o sea, antes sucede, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vuelvo a repetirles, después. En otras palabras, es primero el arrebatamiento, primero es lo que viene siendo la gran tribulación, y justamente después de eso la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de Cristo, donde se determina que viene el arrebatamiento en un mismo acontecimiento, o al menos después de la gran tribulación. Y dice más, entonces aparecerá la señal, dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y aquí quiero tocar un tema. Quiero que pongan mucha atención. Como mucha gente dice, no, es que esto no se lo está diciendo a los creyentes como nosotros, de la iglesia. Esto se lo está diciendo a los judíos. Bueno, ahorita vamos a analizar otro texto, el cual es uno que está dirigido justamente a los gentiles como tú y yo, y vamos a ver si es contrario o diferente justamente a esta enseñanza. Y dice, así que vosotros también, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado. Fíjense, se esponja. Miren, pongan atención a esta parte. ¿Qué está diciendo? Porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, dice, así será también, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí estamos hablando del arrebatamiento. O sea, yo no niego que va a haber un arrebatamiento, nadie lo niegue, porque es una afirmación de la Escritura. Pero ¿qué está diciendo? Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando sean arrebatados. Entonces no puede ser que el arrebatamiento venga antes de la venida del Hijo de Dios, porque Dios mismo, el Señor Jesús, está afirmando, así será la segunda venida, así será cuando yo venga, serán arrebatados en las mismas fechas, en la misma situación y en el mismo acontecimiento. El Señor Jesús lo está marcando como un solo acontecimiento, diciendo, así será la venida del Hijo del Hombre. Estará uno en el campo, y estarán 2 en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuándo? Cuando venga el Hijo del Hombre. No separen la venida de Cristo con el arrebatamiento, porque simplemente no es posible que Jesús mienta. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que si el Señor está marcando la segunda venida como parte del arrebatamiento, o el arrebatamiento más bien como parte de la segunda venida, así es. Siguiente versículo, pongan atención a esto. Dice, velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque no sabe a qué hora va a venir, él
tiene que permanecer velando, revisando, cuidando. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, vuelvo a repetir, vendrá. Eso quiere decir que si el arrebatamiento sucede de una manera inesperada, también la venida del Hijo del Hombre en un solo suceso, porque eso es lo que viene sin aviso, que la venida de Jesús. Dice, entonces vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, porque así pasará para muchos, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor a aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está la primera cosa. Todo esto, dicho por Jesús, todo esto ordenado, acomodado en sucesos por Jesús, diciendo él, primero acontecerá esto y después esto, o inmediatamente esto. Entonces ya estamos viendo un orden de los acontecimientos dados por Jesús. Primero, principio de dolores, apostasía, gran tribulación, venida del Hijo del Hombre juntamente con el arrebatamiento. Todo en ese orden. Ahora bien, muchos podrían argumentar, es que esto es para los judíos, para los de la iglesia es diferente. ¿En serio? Vamos a analizarlo. Vamos a 1 Tesalonicenses, y esto lo vimos hace poco, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos a ordenar esto, porque esto está dirigido a los gentiles, no a los judíos. Capítulo 4, versículo 15 dice, y esto lo habla Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no viene solo de Pablo, no es una interpretación de Pablo, es algo que el Señor dice. Esto os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, vuelvo a repetir, hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de manto y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, o sea, es la segunda venida, dice, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cuándo? Luego de ¿qué? De la venida del Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Vuelvo a repetir, ¿cuándo? Cuando el Señor venga, cuando el Señor descienda del cielo. No es un acontecimiento aparte. ¿Por qué? Porque no dice los que habremos quedado después del primer arrebatamiento. No está diciendo eso. Está hablando de muerte y vida. Los que habremos quedado vivos. Porque la gente morirá antes de que incluso llegue el Hijo del Hombre. Antes de que Cristo vuelva en las nubes del cielo. Pero ¿qué dice? Cuando Él descienda, los que hayan quedado vivos. No que hayan quedado después del arrebatamiento. No, que hayan quedado vivos. Después de la venida de Jesús serán arrebatados. Es un solo acontecimiento, hermanos. No son dos acontecimientos diferentes. No se dejen mentir, no se dejen engañar por quienes dicen, no, es que primero viene el arrebatamiento y luego la segunda venida de Cristo. Cuando el mismo Señor Jesús le está diciendo a los judíos, cuando yo venga, entonces los llevaré. Y el mismo Pablo, que es enviado a los gentiles, a la iglesia de Dios que no está en Judea,
les dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. ¿Pero hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No aparte, no en otro momento, es en ese instante, cuando el Señor venga. Entonces, ¿qué tenemos como cierto? Que la venida del Señor viene juntamente con el arrebatamiento, y no el arrebatamiento en partes separadas a la venida del Señor. Por tanto, quiere decir que, como vimos, también la gran tribulación viene antes del arrebatamiento. Por tanto, ¿quiénes van a vivir la gran tribulación sino la iglesia de Dios? Porque ¿cómo entonces serían atribulados los hombres si antes no hacen tener tribulación a la iglesia? Pues está escrito, es justo que quienes los atribulan a ustedes sufran tribulación. Por tanto, es necesario que el mundo primero aborrezca a la iglesia de Dios y los haga vivir una gran tribulación para que entonces venga Cristo con su poder y justicia, nos lleve con Él, y entonces sí, Él haga tribulación y sufrir, vamos a decir, de esta manera, con juicio de verdad a aquellos que han atribulado a su iglesia y que han negado la verdad. Pero ¿hasta qué? Hasta entonces. Y vemos que esto es un solo acontecimiento, un solo suceso, una realidad ordenada por Cristo, acomodada por Cristo en tiempo y forma. Primero va a venir esto, luego va a venir esto, luego va a venir aquello. Por tanto, sí, la idea que la mayoría de la iglesia tiene sobre el arrebatamiento y sobre el final de los tiempos está equivocada. No porque se equivocaron desde el principio, pues esta idea del final de los tiempos, de los 7 años, de todo esto que se ha inventado, viene de 1800 y algo. No es algo antiguísimo desde el tiempo de Jesús. No, es algo nuevo de 1800 para acá. Y la iglesia ha querido creer eso porque es más cómodo decirle a la iglesia, no vas a tener que sufrir tribulación, pero es contrario al evangelio, pues el evangelio dice que será necesario que seamos atribulados para llegar al cielo. Eso es lo que dice la palabra. Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, ese es el punto, y esa es la situación. Hablando de la Escritura, hablando de lo expresado por Jesús y lo expresado por Pablo, primero, el primero, nuestro Señor Jesucristo, hablando a los judíos, y Pablo hablando a los gentiles, ambos concuerdan en el orden. Viene el principio de dolores, viene la apostasía, viene la gran tribulación, y entonces viene el Hijo de Dios. Ese es el orden. Y si alguien quiere cambiar el orden, negaría lo que Jesús dijo, negaría lo que Pablo dijo a las iglesias. Yo creo que nadie tiene la autoridad para hacer eso delante de Dios. Esto también, por si lo quieren analizar, porque sería pasarnos mucho más tiempo, aunque lo podemos leer sin tanto problema, en el libro de Marcos lo vuelve a afirmar. En el libro de Lucas lo vuelve a afirmar. Marcos capítulo 13, desde el versículo 3 hasta el versículo 37, también habla de todo esto, y lo habla también en ese orden. Marcos 13 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, dice. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, es el principio de dolores. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Entonces, ¿qué está diciendo? Habrá este principio de dolores y luego tribulación. Es lo mismo. Y cuando vamos y leemos todo este texto, llegamos a lo mismo, porque es un paralelismo de Mateo. Es un paralelismo de lo que acabamos de leer. Lucas hace exactamente lo mismo y hace el mismo orden. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos míos? El orden está dicho. Las cosas que van a suceder están dichas, no por cualquiera,
sino por Cristo y por el apóstol enviado por Cristo a los gentiles, para que ninguno diga que la idea o el plan de Dios para la iglesia y para los de Judea es diferente en el fin, porque para ambos será un mismo fin y para ambos una misma recompensa. El final de los tiempos es igual para la iglesia de Judea como para la iglesia de los gentiles, porque es la misma iglesia, pues está escrito que Él, por medio de su sangre, quitó la separación, creando de ambos un solo pueblo. ¿Ok? Ya teniendo este conocimiento, analícenlo. Tienen ahí, les voy a pasar los versículos, aquí están, no sé si los logran ver, lo voy a cambiar aquí para que puedan verlo. Aquí están los versículos, ¿vale? Es primero que nada Mateo capítulo 24, creo que nos está queriendo ahí poner claro, pero es Mateo capítulo 24, casi completo, Marcos capítulo 13, también casi completo, y Lucas capítulo 21, casi completo también, desde el 7 hasta el 38. Y luego está Tesalonicenses, primero los Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17, donde reafirma que esto también es para la iglesia que no está en Judea. Así que, teniendo conciencia de esto, podemos ver el orden de los acontecimientos. Primero, el principio de dolores, el cual está reafirmado en Mateo capítulo 24, del versículo 6 al 8. También está reafirmado en Marcos capítulo 13, del versículo 7 al 8. También está reafirmado en Lucas, en el capítulo 21, del 8 al 11, que primero vendrá el principio de dolores. Y luego dice la gran tribulación. Bueno, nosotros incluso podemos agregar aquí un intermedio antes de la gran tribulación, que es la apostasía, ¿no? Eso también lo vimos en Mateo y también lo vemos en Marcos. Y decía, entonces vemos justamente esto, la gran tribulación viene reafirmada en Mateo capítulo 24 del versículo 9 al 22, Marcos capítulo 13 del 9 al 20 y Lucas capítulo 21 del 12 al 29 o 24, creo que es 24. Y después dice el arrebatamiento juntamente con la segunda venida de Cristo, porque es un solo acontecimiento según lo que hemos leído y visto. Objetivamente hablando, por el texto, por la afirmación de Jesús y por la afirmación de Pablo, es un mismo acontecimiento. Y quien quiera negar esto, no me niega a mí, ni niega lo que yo estoy diciendo. Niega a Dios. Y dice, el arrebatamiento y la segunda venida en un mismo acontecimiento sucederá según Mateo capítulo 24 del versículo 29 al 31, Marcos capítulo 13 del versículo 24 al 27 y Lucas del capítulo 21 del versículo 25 al 28. Y por último, obviamente también lo afirma para los no judíos, para los gentiles, lo afirma primera Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 17. ¿Okay? Ahí es donde se afirma justamente este orden de acontecimientos como uno solo, el arrebatamiento y lo que viene siendo la segunda venida, la gran tribulación para la iglesia antes del arrebatamiento, la apostasía antes de la gran tribulación y lo que viene siendo el principio de dolores, en el cual pienso yo, al menos creo, que no estamos muy lejos de él, sino es que ya estamos en eso. O sea, ¿qué seguiría? La apostasía, que veremos seguramente, no sé si nosotros en nuestra generación o más adelante, o quién le tocará, pero seguramente lo verán, la apostasía, la gran tribulación y la venida de Cristo. Entonces, teniendo conciencia de esto, no por hombre, sino por palabra de Dios, ahora ya tenemos conocimiento de cómo van a ser las cosas, cómo son las cosas y qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar y agradecer a Dios y vamos aclarando toda duda y pregunta que tengan de una vez, ¿va? Vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de conocer tu palabra. Gracias que nos has enseñado, Señor, cada día, cada mañana. Siempre terminas tú mostrándonos la verdad, lo que es correcto, lo que es agradable delante de tus ojos, Señor. Danos la fe y la fortaleza para vivir todo momento, toda situación en la que nos toque estar, sea que te veamos venir o directamente, Señor, que nosotros solamente veamos el principio de las cosas o incluso que no veamos nada de eso, sino tribulación en nuestra vida común de un creyente, Señor, sea como sea. Haznos estar firmes,
fuertes y conscientes, Padre, de lo que tú mismo has enseñado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Si tienen preguntas, dudas, cuestiones, cuestionamientos, quejas, de una vez es el momento en el que se pueden ir aclarando esas cosas. Así que, nada, los escucho. ¿Les escucho? ¿Quedó claro el asunto? ¿O necesito regresar a algún lugar? ¿O todo quedó claro en cuanto al tema? Porque eso es lo que yo les hablaba, ¿no? De que había una afirmación en la Escritura, un orden de la Escritura y todo eso. Dice, la apostasía, ¿cómo se daría si el templo no está destruido? Ya dice, está destruido. Sí, pero... permíteme. Pero como digo, en cuanto al tema de la apostasía, todavía no sabemos con seguridad a qué se refiere. Yo, por ejemplo, di ahí varias cosas que son una idea. Realmente cuando suceda la apostasía yo creo que va a ser imposible negar que esa es la apostasía, pero sin duda va a ser iniquidad tras iniquidad y algo que simplemente diremos, esto es algo que ha molestado al Señor gravemente. Yo incluso teorizaba que se trata de una blasfemia masiva hacia el Espíritu Santo, porque es la única cosa por la que ya no hay perdón. Entonces al hacer eso se viene el fin, a mi parecer, aunque vuelvo a decir, son mis ideas, las cuales no pueden ser afirmadas sino hasta que la Escritura misma hable. Hasta entonces no es conveniente afirmar nada. ¿Sí quedó claro? Ok, perfecto. Es que todo queda muy claro. Explicas bien, gracias a Dios que lo permite. Sí, quedó claro, amén. Buenas tardes, hermano. Llegué tarde, pero escuché poco que es la apostasía. Ok. Dice, ¿recuerdas cuando dijo, destruid este templo y lo levantaré en 3 días? Ajá. ¿El templo no era él? Sí, en este caso sí, Jesús. Dice, la venida del anticristo, nadie sabe cómo será y cuándo llegará. Pero se menciona justamente ahí en la Escritura que será un acontecimiento que sucederá después de la apostasía. Lo vimos ahorita en Tesalonicenses, justamente. O sea, qué bonito quedó esto, porque queda todo tan bien entrelazado. Lo que leímos hoy habla sobre que la apostasía llegará y luego el hijo de maldad, o en ese mismo lapso de tiempo. Y entonces ahora tenemos un orden de acontecimientos bastante claro. Viene el principio de dolores, viene la apostasía, en esa apostasía se revela el hijo de maldad, por causa del hijo de maldad hay tribulación a la iglesia, la gran tribulación, gracias a la gran tribulación viene el Hijo de Dios y con él los ángeles del cielo que nos llevarán juntamente con el Padre, y ese es el arrebatamiento. Entonces el orden de los acontecimientos es ese: el principio de dolores, apostasía, con la apostasía la venida del anticristo, luego vendrá la gran tribulación y luego de eso, el final de los tiempos, el arrebatamiento y venida de Cristo Jesús. Ese es el orden que vemos y sacamos por todo este texto y por lo que acabamos de leer hoy. Dice, ¿en qué momento suceden las bodas del Cordero? En el cielo, ya durante el tiempo del juicio hacia la tierra. Pero ese es un punto. ¿Ven por qué me refiero que es bien importante que lean la Escritura? Porque lo que pasa es que nos hacemos una idea de todo lo que ellos han dicho y que las bodas del Cordero serán en los 7 años, que la gran tribulación estará sucediendo, pero la Escritura no dice eso, no habla de ese tiempo, no marca ese tiempo. Eso ya de las bodas del Cordero lo tenemos que analizar en Apocalipsis. Cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a analizarlo, pero por ahorita ya tenemos una línea de tiempo. Una línea de tiempo afirmada por Jesús, ya no sacada por mí ni por ustedes, sino por Cristo y por Pablo. Y en ambos coinciden hacia un solo orden. Y ese es el que tenemos que tener en cuenta. Luego ya veremos dónde encaja las bodas del Cordero. Luego ya veremos dónde encaja lo demás. Pero lo que ya está firmado por la palabra es una verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dice, buen día. ¿Uno puede pedir quedarse cuando sea el arrebatamiento? ¿Cómo? ¿Quedarse en la tierra? No se puede. O sea, o te quedas porque no eres de Cristo, o te vas porque eres de Cristo. Y si te vas, ¿y quién quisiera quedarse en primer lugar? Si es llegar con el Padre, es llegar con Cristo, es literalmente para lo que creemos. Dice, en los últimos tiempos, después de la tribulación, hay un día de ira del Señor cuando serán sueltos
Sí, pero eso es para el mundo. Por eso mismo, ¿por qué creen que la Escritura dice, pero yo te libraré del día de la ira? Porque ese día de la ira no es para la iglesia. Para la iglesia es la tribulación que los hombres hacen contra la iglesia. Y el día de la ira será de Dios contra el mundo. Eso es así. ¿Cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? ¿Y cómo evitarlo? Es blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia, la palabra blasfemia es una ofensa, una mentira, un engaño contra tal persona. Es maldecir a. Entonces, la maldición, la grosería, e incluso la negación de que es al Espíritu Santo, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la Escritura vemos cómo los fariseos blasfemaban al Espíritu Santo, a lo mejor no a conciencia, por eso Jesús les advierte de este tema para que tengan cuidado, porque ellos decían, no, es que Jesús tiene un espíritu inmundo. ¿Qué están diciendo? Que el Espíritu Santo era un espíritu inmundo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso, principalmente. Si te das cuenta, la gente hace burla de Jesús, la gente hace burla de Dios, pero no lo hacen del Espíritu Santo. Aún no llega ese problema. Espero no lo hagan. Ayer estuve hablando de este tema y gracias por aclararlo. Me alegra. Yo escuché que vendría primero el arrebatamiento hasta que se afirmaba que ese día de la tribulación no. Eso es a lo que me refiero. Mucha gente cree eso porque se han llevado la idea o la mentira o el engaño o la equivocación simplemente de esta idea de orden que ya se tiene muy marcada. Pero la realidad bíblica es la que acabamos de ver. Un orden claro dado por Jesús, un orden claro afirmado por Pablo, un orden claro reafirmado por Jesús. Entonces, el arrebatamiento viene antes del el arrebatamiento viene después de la gran tribulación a la iglesia, tanto para gentiles como para judíos, en ambos casos. Y miren, perfectamente podríamos pensar que la tribulación, si es que así lo quieren ver, lo cual la Escritura no lo menciona, podría ser contra la pura iglesia de Judea, pero no quita que no seremos arrebatados hasta que no venga el Hijo de Dios. Si quisieran como meterle súper acá de encajar la idea de que no vamos a vivir la gran tribulación, pero igual, vuelvo a lo mismo, no es el caso. Bíblicamente hablando, ahí está el orden que marca, ahí está la explicación que dice, y yo creo al Señor antes que a cualquier hombre, pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Me encanta ese texto porque aclara ciertamente nuestro orden de creencias. Primero lo que dice Dios y después lo que cualquier persona dice. Habrá quien predique. ¿A qué se refiere? Pues que se predicará el Evangelio. Incluso en lo que viene siendo Apocalipsis habla de los dos enviados. Pero bueno, ya Apocalipsis es otro tema en el cual ya tendríamos que ver cómo Dios lo pone y lo organiza para entenderlo, pero ya eso sería en Apocalipsis. Ahorita estamos con lo que Jesús dice y con lo que Pablo explicó. El primer amor dice, los demonios encarcelados serán después de ser arrebatados o antes. No tengo idea, eso ya es algo que vamos a ir analizando después. Como digo, lo que puedo afirmar es lo que está aquí escrito, lo que acabamos de ver. Ya por lo demás, no sé, lo iremos analizando cuando vayamos llegando a esas partes de la Escritura. Dice, ¿en cuál tiempo estamos más próximos? Pienso yo que estamos, al menos mi perspectiva, en principio de dolores. Porque vemos que las naciones se levantan contra naciones, reinos contra reinos, hay pestilencias, hay enfermedades, hay esto, hay terremotos, todo encaja, ¿no?, con el principio de dolores, pero pues ya lo veremos, porque luego del principio de dolores viene la apostasía, y con la apostasía la revelación del hijo de maldad, y luego la tribulación. O sea, que si sí estamos en los últimos tiempos, estamos alrededor de el principio de dolores. Aún no se revela ni la apostasía ni el hijo de maldad. Entonces, estamos a la espera de ver eso. Y a lo mejor todavía ni son nuestros tiempos, porque es algo que yo le decía a la gente. Considerando esto, no extrañaría para nada que cuando estuvo Hitler, se pensara que Hitler era el anticristo y que la gran tribulación era la que estaban viviendo los judíos. No sería extraño que se pensase porque encajaba muy bien, pero como vemos no sucedió. Entonces, aunque encaja muy bien al día de hoy, el final de los tiempos, ¿cómo se dice?
esta cuestión de que las naciones se levantan contra naciones, no sabemos si realmente estamos ya claramente en el principio de los fines. Pero si algo es seguro es que nosotros tenemos que estar velando porque nuestro fin sí está cerca, el de todos. Nosotros nos podemos morir mañana y si no estábamos con Cristo, buena suerte. Dice, de hecho, habla que desde entonces el espíritu del anticristo estaba entre ellos, el cual niega a Cristo. Exacto, o sea, ya desde antes incluso se mencionaba que el anticristo, el espíritu del anticristo ya estaba, pero el anticristo, ya una persona como determinada, todavía no es revelado. Ese es el punto. O sea, está, porque dice, el ministerio de la iniquidad ya está entre nosotros, pero todavía no es revelado como lo será en aquel tiempo. Y otra pregunta, ¿qué pasa con los hijos de Dios durante la gran tribulación? ¿Los hijos de Dios son los atribulados? ¿Serán guardados? No, la gran tribulación, o sea, muchos no morirán, muchos serán salvados, pero la gran tribulación es del mundo contra la iglesia. Ellos son los que son atribulados, nosotros somos los que somos puestos para tribulación, como Jesús, como dice la Escritura, que somos puestos como ovejas en medio de lobos, y somos contados como ovejas de matadero. Entonces, ¿a qué voy con esto? La gran tribulación la vive la iglesia de Dios. Por eso mismo dice Pablo que es justo que Dios pague con tribulación a quienes os atribulan, porque el mundo entero va a pagar la ira de Dios por causa de lo que le va a hacer a la iglesia de Dios en la gran tribulación. No sé si logro explicarme en ese tema, pero bueno, eso es, al final de cuentas, hasta ahorita, como quien dice, no nos vamos a mover de lo que hemos conocido. Lo que todavía traemos duda, dejémoslo ahí. Ya lo aclararemos primeramente Dios cuando sigamos avanzando en otros textos, cuando sigamos analizando lo que dice, y lo que no quede claro, no queda claro, y punto. ¿Okay? No tratemos de darle más vueltas a eso, porque es más sabio decir no tenemos ni idea, a decir yo sé y realmente no saber. Dice, es tiempo de juicio. Sí, no tendría sentido. Hermano, vuelva a decir lo de los sucesos en orden, por favor. Sí. El primer suceso es el principio de dolores, ¿no? Cuando las naciones se levantarán contra naciones, vendrán pestes, vendrán terremotos y todo eso. Es el principio de dolores, es la primera cosa que vamos a estar viendo. Son las señales del fin. Luego de eso viene la apostasía juntamente con la revelación del hijo de maldad, que eso es lo que vimos aquí en Tesalonicenses, que dice que será revelado juntamente con la apostasía. Y luego de eso vendrá la gran tribulación contra la iglesia, tanto la de Judea como la de los gentiles, una gran tribulación. Y luego de eso vendrá el arrebatamiento juntamente con la venida del Hijo del Hombre, un solo suceso. Ese es el orden. Dice, he visto prédicas donde dicen que ya estamos viviendo en la apostasía. No sería extraño, pero entonces tendría que ser revelado también el hijo de maldad, lo cual pues ya veremos. Pero realmente no lo sabemos aún. Muy bien explicado, lo entendí, gracias a Dios, me alegra. Dice, ¿mi mamá no está hoy? Mamá, ¿estás ahí? Es que mi mamá traía dudas sobre ese tema y ya le había dicho que cómo era, pero no sé si... No está hoy, tú no estás hoy. Justo cuando necesitaba que estuviera, bueno, ya se lo mandaré, porque ahora sí lo pude explicar claramente. Dice, he visto predicar, así. Dice, después de la venida de Dios, ¿habrá otra oportunidad de salvación para los que se quedan? No. Dice, no hay de qué, hermanos, a un momento de eso. Ok. Dice, gracias por la explicación, por explicarlo. Dios le bendiga. Igualmente, Dios les bendiga. Hermana, es que si usted se quiere quedar, usted no es de Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Todo bien? ¿Está segura? Yo creo que lo que pasa es que usted está en ignorancia. Todavía no tiene entendimiento de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque quedarse a qué. Quedarse a que usted no quiere ir con el Señor. ¿No quiere estar con Cristo? ¿Todo bien, hermano? ¿Conocemos al anticristo? Aún no. Dice, gracias por responder. Ok, perfecto. Te puedo pasar si quieres los versículos que... bueno, ya te los estarán pasando, pero me refiero al orden. Porque a lo mejor a esto le tienen que tomar foto, pero no sé si se alcanza a ver. Es que aquí al final, si se dan cuenta, puse el orden de las cosas. Cómo sucede primeramente la... Es que no se alcanza a ver tú.
¿Cómo sucede primero lo que viene siendo el principio de dolores? Y aquí están los versículos que lo reafirman. La gran tribulación, y aquí están los versículos que lo reafirman. Y por último, lo que viene siendo el arrebatamiento juntamente con la venida de Cristo, y los versículos que lo reafirman. Y obviamente todos estos textos, todo esto de aquí que acabamos de ver, todo esto de aquí, que es segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12, que habla justamente también de esta cuestión, ¿no? Para los que quieran entrar, Disculpa, estuve atendiendo y no pude prestar mucha atención. ¿Es cierto que hay salvación después del rapto? No, porque ya es la venida de Cristo, ya es el último, ya es el juicio, en realidad. Dice, ya está la apostasía. No tengo idea. Hasta que no pueda confirmarlo, no puedo afirmar nada. Dice, entonces todo lo que me explicaron no estaba bien. Ahora sí entendí lo que dijiste. Todo sucederá. Así es que ese es el detalle. A mí también me lo habían explicado, sí, pero cuando empiezas a leer la Biblia, dices, oye, como que no concuerda mucho con lo que me han enseñado. Pues no, porque no sé de dónde sacaron todas esas ideas. Entonces es como, no sé, está raro, pero bueno, ahí está el orden de las cosas muy claramente, pienso. Creo que Jesús lo dejó muy claro, creo que Pablo lo reafirmó muy claramente. Ya querer negarlo es, bueno, ya cada uno, ¿no? Ya le tomamos a los que están fijados. Ok, perfecto. Hermano, los versículos que tienes en apuntes son los mismos que están compartiendo aquí, ¿verdad? Sí. Dice, los versículos los puedes dejar más visibles en una foto. Es que sí los trato de acomodar, pero no... Ya sé, se los envío hoy por foto al canal de Discord. Pues para eso está. Hoy se los envío por foto al canal de Discord, ¿va? Para que lo tengan ahí. Porque sí es cierto, dije, ¿cómo se los envío? No lo puedo subir aquí al canal. Se los envío a Discord. Hoy Discord, ¿cuál Discord? Telegram, al grupo de Telegram. Yo se los envío hoy. Ya saben que para entrar al grupo de Telegram está aquí mismo, se meten en el perfil. Hay un link, ese link muestra todas las páginas y todos los canales. Y entre todos esos canales está justamente el canal de Telegram. Ahí es donde voy a subir la foto de los versículos y todo eso, ¿va? Mira, justamente es lo que estamos hablando. No podemos afirmar que el tiempo de Dios ya llegó, porque es justamente lo que Pablo decía hoy, lo que leíamos de Pablo hoy. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, eso no lo sabemos. No se dejen mover, por eso no piensen, es que ya estamos todavía no sabemos, todavía no estamos ahí. Antes tienen que venir muchas otras cosas, como dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, hasta entonces, y como aún no se ha manifestado, aún no podemos decir estar en ese tiempo. Es más, la gran tribulación todavía ni sucede. En la muerte que ahí predican, pues no hay ningún texto bíblico que lo reafirme así. La realidad es esa. Lo de escatología está muy buena. No me ha tocado verlo. ¿De verdad que solo Israel tendrá una segunda oportunidad? Pues tendría sentido, ¿no? Pienso. Él es el de la promesa, Israel son los de la promesa, y aún así la Escritura dice que cuando sucedan todas estas cosas, ni aún con eso creerán. Entonces, consideren que los únicos de Israel que tendrán una segunda oportunidad son los que van a estar vivos para entonces, porque los que han muerto negando a Cristo tienen el mismo final que los que han muerto gentiles sin creer en Cristo. Es el mismo final, y los que creen en Cristo tienen el mismo final para el último tiempo. O sea, porque la gente piensa que la segunda oportunidad es que los judíos que murieron van a tener la oportunidad de ahora creer otra vez en Cristo, y no es así. No es así. Entonces, eso ténganlo en conciencia. Ahora que ya sé la verdad, me siento un poco más tranquila, a diferencia de antes. Mira, me alegra.
Oye, sí es cierto, tú, Harisu, este tema te ponía a ti nerviosa y lo terminamos hablando todo. Dice, hay un disco, no, es Telegram, perdón. Me cuatrapié. Ajá. Ah, bueno, gracias, mi hermana. ¿Dónde está el link de Telegram? Aquí mismo en el perfil. Se meten al perfil y en la parte del perfil hay un link que tiene todos los canales. Se meten a ese link y ahí viene grupo de Telegram. Le dan clic y les permite entrar. Ah, ok, no, entonces no. Obviamente no. Todo lo que vuelvo a lo mismo. Lo que está aquí. Lo que conocemos que es verídico. Eso crean. Lo del mormón, miren, con todo el respeto del mundo, el libro del mormón tiene muchas contradicciones contra la palabra de Dios y para acabarla ni siquiera puede ser confirmado como un libro realmente inspirado. Así que no le hagan mucho caso a esas cosas. Como dije, todo con la palabra. Ignoren lo demás, ni que el libro no sé quién, ni que todo lo que afirma la palabra, eso es lo que vale la pena. Todo lo demás no le veo sentido. Está en el perfil, hermano. Vas a bajar hoy en video, hoy en Telegram. Lo quiero volver a ver porque solo oí una parte. Sí, hoy lo voy a subir, primeramente Dios, ya en el canal de YouTube. Hermanas y hermanos, que ya les había comentado, que se meten aquí al perfil y en el perfil hay un link. Ese link lleva justamente a los canales que hay y entre todos esos canales está el canal de YouTube donde se están resubiendo los videos, los devocionales, ¿no? Para que los tengan ahí a la mano. Y ahí se los dejé por lo mismo. Y voy a tratar de compartirlo hoy al grupo de Telegram juntamente con la imagen de los versículos que tengo ahí guardados, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Dice, sí, no te preocupes, al principio sí sentí miedo, pero ahora me siento mejor, gracias a Dios. Dice, todo gracias a papá Dios, amén, amén. Pues muy bien, hermanos, yo creo que quedaríamos listos, no creo que haya más dudas, preguntas o cuestiones. Nos iríamos retirando de una vez, nos veríamos mañana, primeramente Dios, a las 10, como siempre. Ya saben que videos y todo eso se estará subiendo justamente al grupo de Telegram, también para avisar cuando suba video. Hay video nuevo en el canal por si no lo han visto, también en el de reflexiones y primeramente Dios al rato también habrá otro. Apoyen mucho el canal. Ya saben que el que quiera apoyarme ya en otras cuestiones, por ejemplo, al ministerio económicamente o en cualquier cosa, se puede contactar conmigo o directamente desde el link. Hay ahí la manera en la que pueden apoyar también con lo que ustedes gusten y puedan, ¿ok? No con lo que no pueden, no con lo que no tienen, ni tampoco con lo que no quieren. Dios me les bendiga, hermanos. Lean la Biblia, amen a Cristo y no se dejen engañar por nadie que se desvía de la verdad. Hasta la próxima. Bye bye. Cualquier cosa les dejé los versículos para que ustedes mismos los revisen y no me crean a mí, le crean a Dios. Hasta luego. Bye bye. Hasta mañana. Cualquier cosa ya saben, me mandan mensaje, yo les puedo contestar ahí. Hasta luego.